Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les estamos saludando en esta Power Talk de la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Barranquilla, porque hoy vamos a dialogar con una invitada muy especial, que es la CEO de una empresa que se llama Happinar, una empresa que se ha dedicado a promocionar el tema de la felicidad, de la alegría, y qué mejor que hablar de ese tema en estos tiempos de pandemia y de crisis. Así que yo quiero invitar y darle las gracias también a la CEO de esa empresa, Happinar, a Ángela Kohler, que está con nosotros hoy transmitiendo este primer Power Talk desde Saint Petersburg, en Florida. Ángela, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la Universidad Sergio Arboleda y de Power Talks. Te estamos viendo desde Barranquilla y para todo el mundo a través de las redes sociales. Buenas tardes, Ángela, y Gracias. bienvenida. Gracias, José. Barranquilla, una ciudad bellísima y, por supuesto, transmitiendo acá desde Estados Unidos, Florida, San Petersburg. Bueno, aquí muy felices con esta invitación que nos están haciendo. Gracias a las personas que se están conectando con nosotros, igual a los que nos van a ver en diferido, a todos los estudiantes, padres de familia, a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en este espacio. Estaba haciendo una introducción, Ángela, acerca de lo que tú haces, acerca de esa misión que has decidido emprender en la vida. Y pues, por supuesto, yo quería que comenzáramos por ahí, pero que lo hicieras tú con tu propia voz, presentarte un poco y que presentes un poco también qué es esta maravillosa empresa que tú has comenzado que se llama Happinar. ¿A qué se dedica Happinar y a qué se dedica Ángela Kohler? Porque mencionaba que nada más importante y nada más adecuado para esta época de crisis que hablar un poco de la felicidad, del optimismo, de la alegría. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y un poquito de Happinar. Gracias, José, por darme la oportunidad. Pues yo soy una colombianísima, por supuesto, como lo pueden ver por mi acento, como lo pueden escuchar. Trabajé 20 años en el sector público en mi país en dos importantes instituciones, 17 años en el SENA, donde llegué a ser la directora regional de Antioquia y luego de allí renuncié para irme al Ministerio de Educación, donde también fui directora de un área muy importante que se llama Cobertura y Equidad y también varias veces encargada del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Por lo tanto, tengo varias pasiones, José, y a todos los que nos están viendo, y pasiones relacionadas con la pedagogía, con la docencia, con la gerencia, con la administración. En el año 2018 tomé una decisión, no, 2016 tomé una decisión un poco radical y es después de 20 años de servicio público en cargos de gerencia, dejé este cargo y me vine a Estados Unidos a hacer labores de voluntariado, labores sociales. Dije, creo que mi propósito de vida tiene un toque y un enfoque mucho más social y por eso fue que me vine para este país a trabajar básicamente en esos acompañamientos más de corte social. Y allí, José, identifiqué algo muy lindo y es cómo las personas que hacen labor social son personas muy alegres, son personas muy felices y son personas que no tienen ni un rango, ni un cargo, ni un salario y aún así sirven con tanto gusto. Y empecé a interesarme por un área de la psicología, yo soy psicóloga de la Universidad de Antioquia, y me empecé a interesar por un área que vi hace muchos años, que es la psicología positiva, que básicamente se trata de estos temas que tú has introducido hoy en este conversatorio, y que es, bueno, cómo asumimos las situaciones que se nos presentan en medio de la adversidad, porque todos, José, todos reaccionamos de manera absolutamente distinta. Así es. Y entonces uno varias pasiones, la pedagogía, la docencia, la gerencia, la psicología positiva y las plataformas informáticas que me apasionan y es así como nace esta apuesta tan maravillosa que se llama Happinar. ¿Y qué están haciendo en Happinar en concreto, Ángela, para terminar de una vez esta introducción de esa empresa? Bueno, pues Happinar es una empresa que básicamente se dedica a lo que se llaman redes de conocimiento. Se dedica a agrupar en un mismo espacio a los expertos en las áreas de bienestar y felicidad y desde allí construimos conocimiento colectivo. Eso es muy importante. Y ese conocimiento colectivo se traduce en eventos tipo masterclass, tipo congresos, tipo Facebook Live, tipo YouTube Live, Instagram Live, es decir, todo el conocimiento que nosotros generamos siempre tiene dos características. Una, que se hace de manera grupal y colectiva y dos, que se hace a través de estas plataformas de comunicación e información.
Ángela, ahora sí, entremos en materia. Tú estás en los Estados Unidos, obviamente lo que se está viviendo en los Estados Unidos con este tema de la pandemia del coronavirus es muy diferente a lo que estamos viviendo aquí en Colombia y es muy diferente a lo que se está viviendo en otros países en donde probablemente o muy probablemente nos estén viendo. Cuéntanos, ¿qué has visto tú, sobre todo desde la perspectiva de todos esos países con los que tú interactúas? Tú hablas con personas en todos los países, en Latinoamérica. El otro día te veíamos con el profesor Braidot, que habla mucho del tema de neuromarketing. ¿Qué has observado tú en relación a cómo ha impactado el tema del coronavirus en el ánimo de las personas, en la forma de estar de las personas? ¿Cómo has visto ese impacto de la pandemia en el estado de ánimo de toda la gente? Una pregunta muy interesante, José, porque como tú dices, pues las plataformas de comunicación como esta nos permiten estar en conexión con todas las personas alrededor del mundo. Y lo que yo puedo resumirte a ti y a todas las personas que nos están viendo en este momento es que básicamente esto está siguiendo el mismo ciclo de un duelo. Es decir, el duelo tiene 5 etapas y básicamente las personas que están viviendo esto en un primer momento, que es ese momento de impacto, porque además no tuvimos tiempo de prepararnos. Entonces hay un primer momento que es el de la negación. O sea, eso es lo primero que nos vamos a encontrar en este fenómeno. Y esto es indistintamente, José, si estamos en Colombia, si estamos en Europa o si estamos acá en Estados Unidos. El tema de la negación, porque además lo vimos cuando esto empezó por allí en otro territorio, nosotros decíamos, no, pero es que esto está muy lejos, esto no va a llegar hasta acá, esto pasó, fue allá. Ahí es donde empieza esa etapa de la negación. Luego nos encontramos con otra etapa que también ha sido, lo he podido presenciar, y es esa etapa como un poco de rabia, un poco de resentimiento, pero ¿por qué me pasa esto? Yo estoy emprendiendo mi negocio y justo ahora me pasa, o estoy en un empleo, empecé recientemente un empleo y me pasa justo esto. Entonces entramos también en esa etapa un poco de la ira, del resentimiento, claro, hay muchas pérdidas ahora y muchas pérdidas asociadas a temas económicos, a temas emocionales, a temas de vínculos. Y hay otro elemento también allí que viene un poco, que es la depresión. Pero yo quisiera aclarar algo, y es que la depresión, y lo digo acá como psicóloga, pues no nos estamos refiriendo directamente a una depresión clínica como problema de salud mental, José, sino que sobre todo nos estamos refiriendo a una depresión como un conjunto de emociones que están vinculadas con una tristeza, y que esto es un estado natural ante las pérdidas. Y en esto yo quiero ser muy enfática, porque las personas dicen, o sea que nosotros no podemos llorar. Claro que sí. Mira, pueden sentir tristeza, pueden sentir rabia, pueden sentir frustración. Esas emociones son necesarias, José, que las perciban las personas, que las sientan, porque de lo contrario, estos serían duelos mal elaborados. Así es decir, que hay un primer mensaje para todas las personas que nos están viendo, y es que toda esa mezcla de sentimientos, de emociones, de sensaciones que están viviendo son absolutamente normales. Absolutamente naturales, y es necesario que las personas las expresen, que las personas las exterioricen. Cuando te digan, no, es que tú no tienes por qué sentir temor, sentir miedo, sentir angustia, siéntelo, porque además cada organismo actúa de manera distinta. Y si yo estoy asimilando esto con las etapas del duelo, eso mismo es lo que yo digo cuando estamos haciendo, por supuesto, acompañamientos ante pérdidas. El duelo normalmente, José, se ha asociado a fallecimientos de seres queridos, pero el duelo es una pérdida, y aquí perdimos libertad, perdimos la posibilidad de saber qué va a pasar con nuestro futuro, perdimos un poco el control de lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. Entonces, por supuesto, esto también es un duelo asociado a una pérdida. Ya vendrá el momento entonces, Ángela, según esas etapas del duelo que tú bien conoces y nos estás narrando, en que la gente empiece poco a poco a pasar a otra etapa y a superar ese duelo. ¿Qué viene después entonces en ese proceso? Qué bueno que me lo preguntas, José, porque básicamente las etapas del duelo, según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, son 5 etapas. La negación, la ira, la negociación, como más o menos entonces voy a empezar como a reinventarme, voy a empezar a hacer algo. Luego viene la depresión, y por último un tema muy importante que se llama la aceptación. De esto también lo vamos a aceptar. También aquí va a pasar que esto nos va a generar
mucho más, vamos a salir mucho más fortalecidos, José, de esta situación en cuanto permitamos vivir las etapas del duelo. Hay que vivirlas para poder llegar a esa última etapa que se llama la aceptación. Entonces, repito, un primer mensaje para todas las personas que se están incorporando a esta transmisión de este Power Talk, y es, primero y principal, tenemos que aceptar que nosotros tenemos ahora una confusión, muy probablemente, una tristeza, una serie de sentimientos, de sensaciones, de emociones que según la doctora Ángela Kohler tenemos que aceptar, que son absolutamente normales, que no hay problema con ellos y que seguramente vamos a ir superando en el tiempo. Ángela, mi siguiente pregunta, aquí voy a hacer un breve paréntesis porque le voy a pedir a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión de la Universidad Sergio Arboleda de este Power Talk que vaya formulando sus preguntas. Ahí veo mucha gente que nos está saludando. Más adelante lo voy a leer, pero también acompáñenos con sus preguntas acerca de esta temática. La pregunta que te iba a hacer, Ángela, es ¿cuáles son esos miedos en concreto, más esos temores que quizá hoy está presentando la gente en estos tiempos? Uno, sin duda, tiene que estar asociado con el tema económico, con la incertidumbre económica, ¿no? Es decir, el tema de perder el trabajo, de no saber qué va a pasar en un futuro, de no saber si se va a poder, pues, recuperar de pronto algún espacio laboral. ¿Qué otros miedos has visto tú que son muy comunes y con los cuales la gente que nos está escuchando quizás se pueda sentir identificada? A los que nos están escuchando, muchas gracias porque nos están dando algo muy valioso que es su tiempo. Yo lo quiero resumir en una palabra, José, y se llama control. Cuando tú sientes que pierdes el control de algo, eso inmediatamente te quita el equilibrio. Entonces, control de no saber si mañana voy a tener empleo, control de no saber si mañana voy a tener un ingreso, control de no saber qué va a pasar con mi estudio, control de no saber qué va a pasar frente a toda esta situación donde ninguno tenemos una respuesta. Cuando el ser humano, y esto no solamente ocurre en momentos de pandemia, cuando el ser humano siente que ha perdido el control sobre algo que tenía previamente controlado, en ese momento se presenta un desequilibrio emocional. Y el organismo lo que hace es, la primera reacción es resistirse. Por eso viene la negación, porque el cuerpo se resiste. Entonces yo lo resumo ahí, porque de ahí se deriva todo lo demás que tú has expresado, José, y hay un tema, por supuesto, temas relacionados con esas necesidades básicas a las que hace referencia Abraham Maslow en su pirámide, y entonces esas primeras necesidades de supervivencia, por ejemplo, la necesidad del alimento, la necesidad de la tranquilidad, la necesidad del sueño, en este momento esas necesidades básicas primarias que son necesarias para la supervivencia se están viendo muy afectadas, por supuesto. Ángela, una pregunta muy concreta porque en esa misma línea una de las situaciones que más se está presentando y quisiera entonces el primer consejo que nos dejen en esta tarde es el de la convivencia. Pues todos estamos, por lo menos aquí en Colombia, confinados y algunos estamos solos, pero otros estamos con la familia, otros estamos con las esposas, con los hijos, etcétera. Y en muchos casos, pues eso se hace difícil, se torna difícil. Un primer consejo para la convivencia en familia y después hablamos del tema de la persona que está sola. Pues esto también bien interesante, José, porque además, y yo sé que lo has escuchado muchas veces y las personas que nos están viendo también, y es, antes decíamos no teníamos tiempo para estar en familia y ahora tenemos mucho tiempo para estar en familia. Eso hace parte también como de ese reacomodo del cuerpo frente a haber perdido esa homeostasis que es prácticamente el equilibrio. Pues básicamente lo que nosotros hemos hablado frente al tema de cómo generar mejores ambientes al interior de las familias es que tengan actividades concretas para realizar. Es muy importante que las personas tengan unas agendas en el día a día. ¿Qué vamos a hacer en ese día a día? Y también muy especial que todo esto también lo puedan generar en un tipo diario, que ellos también puedan verbalizar a través también de la escritura qué sensaciones y qué sentimiento les está generando estos momentos. Entonces es muy importante, para retomar tu pregunta, que tengan unas actividades del día a día muy bien definidas, muy organizadas, y esto no quiere decir que también que tenga que ser todo acartonado, no. Esto se hace sobre todo para seguir cumpliendo con unos compromisos que hay de tipo laboral, académico, social, para que tengan unas agendas, para que también tengan unos espacios de diálogo y de conversación con la familia. Qué rico que compartieran también elementos como los libros, como un buen video, como hacer reflexiones en grupo,
como conectarse igualmente con las familias vía este tipo de elementos tecnológicos, y también que puedan documentar esto que está pasando en la medida de las posibilidades en un diario, que las personas puedan escribir acerca de esta situación. Y para las personas que están solas, me imagino que más o menos similares. ¿Alguna recomendación especial para las personas que están solas? Como tú dices, es similar. Obviamente, allí a estas personas les recomendaríamos muchísima más interacción con otras personas vía estos medios tecnológicos. Y muy importante, José, cuando hablamos de esas agendas deben incluir elementos tan básicos, y yo te voy a ser sincera con esto, tan sencillos como que tú te levantes y sigas una rutina similar a la que hacías cuando ibas a tu trabajo. ¿A qué me refiero? Que nos bañemos, que desayunemos, que generemos unos espacios también de estudio definidos en el hogar. Por supuesto, yo me pongo en el lugar, José, y tú conoces bien la idiosincrasia de nuestro país. Estamos hablando de apartamentos de 60 metros cuadrados, donde convive papá, mamá, 3 hijos. Entonces, también definir esos espacios físicos donde va a estar cada uno para que pueda tener unos espacios de concentración, eso es fundamental. Pero cuando me refiero a esas rutinas básicas, es porque quienes trabajamos en el mundo del teletrabajo, lo primero que hacemos es prepararnos como si fuéramos para nuestra oficina, o sea, bañarnos, maquillarnos, organizarnos, desayunar y tener nuestras rutinas del día a día. Eso es muy importante. Aparentemente es algo básico, pero quien creyera que a veces nos vamos dejando como coger un poco de estos otros hábitos. Sí, porque a veces mucha gente se está dejando, por ejemplo, como ya no hay que ir a la oficina, bueno, y lo hemos visto en algunos programas de televisión en donde incluso hasta animadores salen. Hace unos días observaba que en los Estados Unidos un animador salió pues en pantaloneta o algo así y se volvió viral, ¿no? Así es. El tema laboral. Hay muchísima gente que se está quejando también que ahora en tiempos de confinamiento, en tiempos de cuarentena, resulta que terminan trabajando más tiempo que en la oficina, porque entonces en la oficina iban de 9 a 5, a las 5 se desconectaban, pero resulta que ahora entonces la gente comienza a trabajar a las 7, 8 de la mañana, que se conecta al computador, son las 10, 11 de la noche y todavía está trabajando. Muchísima gente quejándose de eso. ¿Cómo hacer para que la gente tome un respiro, como para que haya esa organización también mental y no nos agobie el trabajo en épocas de cuarentena? Vuelvo al mismo tema anterior y es un tema de agendas, es un tema de manejo de tiempos, José. Y por supuesto, aquí ya se incorporan otros elementos que con los que seguramente nosotros no contábamos, que la red se caiga, que el sistema esté más lento, que posiblemente se haya generado una carga laboral más excesiva frente a la que tenían anteriormente. Es necesario también poner unos límites, es necesario también poner unas agendas y unos día a día. Esto no puede desbordar a la gente porque hoy las personas nos estamos encontrando con una contención emocional, pero aparte de eso, con todo lo que genera la incertidumbre. Y si a esto le sumamos unas grandes cargas laborales, pues algunas personas no van a tener los suficientes recursos emocionales para poder solventar una situación como esta y fácilmente pueden somatizar y ya sabemos a qué conduce una somatización, que básicamente es la enfermedad. Entonces, igual, poner también unos límites, unos tiempos. Y por supuesto, aquellas personas que no están acostumbradas a trabajo desde casa, pues hay que hacer un esfuerzo adicional para adaptarse, porque esto implica, José, disciplina, implica concentración, por eso es tan importante disponer de los espacios y muy importante también disponer de las agendas del día en términos de resultados. Yo hoy, ¿qué voy a hacer? Y yo hoy, ¿qué hice? En la mañana planea, en la noche evalúa. Recomendaciones especiales en ese mismo sentido para nuestros estudiantes, para los estudiantes, porque también como profesores hemos visto que muchos estudiantes quizá se han expresado en el sentido de que nos están colocando muchos trabajos. ¿Cómo organizar ese tiempo de los más jóvenes, Ángela? Pues justamente aquí les damos un saludo a todos los estudiantes que se están conectando con nosotros, también entiendo que hay otras sedes también aquí conectadas, muchas gracias por estar con nosotros, a los padres de familia también que se están conectando, que están conectados y a las demás personas, gracias por esta audiencia. Pues también para los estudiantes también hay una recomendación que va en esta misma línea y es también tener unas agendas definidas, unos calendarios y unos cronogramas de trabajo del día a día. ¿Qué debo hacer hoy y qué hice? Siempre en ese balance. 2, que puedan seleccionar muy bien un espacio de su casa donde tengan la suficiente concentración. Porque hoy yo lo que encuentro, José, tanto para estudiantes como para trabajadores,
cuando dicen, es que no me está rindiendo, es porque no tienen esa capacidad de concentrarse, porque quizás o no han encontrado un buen lugar de casa, dos, porque no han puesto las reglas de familia como tiene que ser, y entonces generan muchas distracciones y esto por supuesto interrumpe el trabajo o el estudio permanentemente. Entonces poner esas reglas de familia es muy necesario, que si el estudiante está por supuesto allí en su espacio, en su cuarto, es un espacio de estudio, ya tendrán el espacio luego de compartir en familia, de compartir el almuerzo, de compartir una comida, pero que sea también un espacio de concentración. Y un mensaje especial aquí también para los docentes. Mire, yo entiendo que hay un tema asociado a la calidad y pues yo trabajé en el Ministerio de Educación y fui viceministra encargada. Yo sé lo que se trata el tema de calidad en la educación y las exigencias que deben tener en este momento los docentes, pero ante todo, acompañen emocionalmente a sus estudiantes. Esa es la principal recomendación. Si no hacen ese acompañamiento emocional, los jóvenes también se pueden desbordar y esto puede generar también, puede resultar en algunos temas de enfermedad psicosomática. Muy importante esa última anotación que tú nos acabas de hacer, Ángela. Es totalmente cierto, los docentes tenemos que acompañar emocionalmente a nuestros estudiantes. Y en ese sentido, pues aquí hay una pregunta de un docente. Vamos a comenzar con las preguntas. Déjame y la ubico aquí en el chat, a ver si la puedo subir. Es de nuestro coordinador, de hecho, Cristian Carvajalino. Dice, una pregunta para la doctora Ángela. Resiliencia, término muy trending. ¿Qué le puede aportar a empresarios y emprendedores que de la noche a la mañana les cambió el escenario de juego? ¿Tiempo de ser agresivos y anticiparnos o más bien de ser sigilosos y calcular muy bien nuestra próxima jugada? ¿Qué le respondería Cristian? Cristian, gracias por tu pregunta, porque es una pregunta además muy retadora. Mire, yo le digo que tiene que ser las dos cosas. Mire, un emprendedor está sometido siempre a estar en un escenario de total cambio. Es decir, cuando se es emprendedor y cuando asumimos estos retos, de hecho yo no era emprendedora, yo fui funcionaria pública 20 años y solo hasta ahora estoy en este universo del emprendimiento, pues una pandemia es una situación con la que él se va a enfrentar, pero hay otras muchísimas situaciones con las que se tiene que enfrentar ese emprendedor día a día. Con esto básicamente, Cristian, lo que te digo es, no es solamente por la pandemia, las situaciones a las que él se va a enfrentar. Se enfrenta a muchas otras y como dicen acá, se les cambia de la noche a la mañana las reglas de juego. Otras situaciones que son temas de tipo legal, de tipo económico, de tipo de normas, de tipo de si exportaba antes y ya no puede exportar. Es decir, con esto no estoy minimizando ni más faltaba lo que pasa con la pandemia, porque evidentemente hay un impacto en la economía gigante y lo estamos viendo con un país como este en Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia se va a ver muy afectado en este momento y muchos países de Latinoamérica por las remesas que nosotros enviamos a nuestro país, porque las remesas son el segundo renglón que recibe en economía Colombia. Cuando nosotros no enviemos remesas de acá, pues por supuesto la economía va a empezar a afectarse. Entonces para concretarle a Cristian la respuesta, yo le digo a ese emprendedor, mire, primero, calma, lea muy bien lo que está pasando en el entorno. No asuma esto como algo personal. Esto es una situación que él no puede controlar y al no tener el control, entonces él tiene que buscar otras opciones. Es decir, que él no se escapa de su alcance, pero sí tiene que ser evidentemente, cuando dice, no sé si agresivo, pero sí voy a utilizar la palabra que digo, anticiparse frente a lo que va a venir. Y ahí, José, están pasando muchas situaciones favorables con los emprendedores y con los empresarios. Y es que yo ya conozco muchas personas que no habían entrado a este mundo de lo digital, siempre habían permanecido en la presencialidad y este desafío los ha retado, por ejemplo, a descentralizar algunos de sus productos o servicios vía web. Entonces también esto es un reto y esto es un desafío. Y lo sé porque muchos me han pedido acompañamiento en esos procesos de digitalización de emprendimientos ya digamos, como tipo de startups de la empresa que quieren tener un espacio de la empresa digitalizado. Entonces, Cristian, lo primero que le digo a ese emprendedor, uno, no se sienta culpable de lo que está pasando. Dos, mire de esto qué puede sacar de favorable. Tres, acompáñese de personas que saben hacer bien esos procesos que quizás usted no los había incorporado en la empresa. Y cuatro, tiene que, por supuesto, ser un visionario, como siempre lo es todo emprendedor. Ángela, hay una pregunta de nuestra vicerrectora que yo quisiera complementar porque ella nos habla de que en una reunión en la universidad
uno de los padres se quejó de que a alguno de los docentes no le pidamos a los alumnos que enciendan la cámara para comprobar su apariencia física. Entonces, la pregunta de la doctora Adriana era, ¿qué opinas tú de eso? Pero yo te la quiero ampliar, la pregunta, y es, bueno, también es cierto, porque nos hemos encontrado con esa realidad aquí en Colombia, que la educación virtual, pues ha sido, por así decirlo, y por utilizar un término que de pronto no es el más amable, pero ha entrado atropellada a raíz del coronavirus. Pero en otros países, como Estados Unidos, en donde tú y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar, de residir, etcétera, sabíamos ya de qué se trataba esto de la educación virtual, y en Estados Unidos pues nos llevaba muchísimo tiempo adelantado esta educación virtual, tanto así que en mi caso particular yo me sentí muy cómodo. ¿Qué decirles de pronto a esos padres de familia, a esos estudiantes que aún todavía no le cogen el gustico a la educación virtual, pero que, repito, sabemos que en otros países va muy adelantada y que hoy casi que es absolutamente normal y necesaria el tema de la educación virtual? Pues José, tú lo has expresado muy bien y con seguridad acá la doctora Adriana puede estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Y es que lo que se está manejando hoy en la mayoría de universidades, y lo digo como experta en pedagogía que soy, no es educación virtual. Mire, la educación virtual tiene una cantidad de matices y de elementos que evidentemente hoy no se están incorporando. Lo que están haciendo la mayoría de universidades hoy es que ante una situación de contingencia están utilizando unas plataformas digitales para poder transmitir conocimientos. Pero esto está lejos de lo que es la formación virtual. La formación virtual tiene unos componentes mucho más amplios que, como bien dice José, quienes estamos acá en Estados Unidos, pues hemos tenido el privilegio de conocerlas de cerca. Ahora bien, ya aclarado esto, y es que no es formación virtual, estamos trabajando en unos entornos digitales, dada la coyuntura, pues yo sí pediría que sean también un poco más flexibles con esos estudiantes. Es decir, y lo digo en el mejor sentido, de contención emocional. Mire, quien debe estar, y con profundo respeto, quien debe estar atenta o atentos a cómo está ese joven en casa es su familia. ¿Qué le debe interesar al docente? Al docente le debe interesar ese resultado de aprendizaje que vaya acompañado de que ese joven esté en ese momento emocionalmente equilibrado. Porque si vamos a generar aquí un atropello también en términos de educación a nuestros jóvenes, pues básicamente lo que nos vamos a encontrar es jóvenes estresados y vamos pues el sistema de salud se va a colapsar dada esa situación. Entonces, yo lo que digo es que si fuera yo, Ángela, docente, que lo fui muchos años, yo no pediría cámara, yo evaluaría otras cosas porque pues entonces hay otros resultados de aprendizaje más allá de que yo pueda estar en presencialidad con él. Y es que esto lo sabemos los que estudiamos acá, José, y es que acá a uno nunca le exigen que prenda una cámara. Claro, es una cultura distinta, también eso hay que aclararlo, es una cultura del cumplimiento, de la responsabilidad, también, en eso entiendo mucho también quizás a los padres de familia, pero dada la coyuntura en la que estamos, pues yo creo que es bueno poner la mirada y la atención en otros temas mucho más profundos. Hacia allá iba, Ángela, porque esa era la otra parte de la pregunta, la que te decía ahora un poco. La validez de la educación virtual. Yo quisiera como dar esa tranquilidad a los estudiantes, a los padres de familia, en el sentido de que la educación virtual sencillamente llegó para quedarse, pero que tú nos ampliaras esa validez que tiene hoy en día la educación virtual en el planeta entero, que no es nada extraño, como tú bien decías. Claro, mira, es que las plataformas de información y comunicación llegaron hace muchos años. Lo que pasa es que nosotros no la hemos adoptado. De hecho, José, este emprendimiento que nació como plataforma virtual y como red de conocimiento virtual, nace porque en el año 2001 llega al SENA, yo ya estaba vinculada al SENA, llega la posibilidad de tener ambientes virtuales de formación. Estoy hablando del año 2001, donde la conectividad era escasa, donde los equipos de cómputo eran grandes, y yo decía, ¿qué es esta maravilla? Esta es la gran revolución, 2001. Han pasado 20 años y se supone que el tema tecnológico avanza a pasos agigantados. No tanto en Colombia. Aquí sí avanza muchísimo más y por eso nuestra plataforma se inspira en cómo lo hacen acá en Estados Unidos. Entonces, nosotros en Colombia nos hemos quedado un poquito rezagados. Mire, esto no es una crítica, ni más faltaba a mi país que tanto amo. Esto es simplemente para que pongamos el énfasis en aquello que tiene que ser mucho más
propositivo. Entiendo que ayer cambiaron la ministra de Tecnologías de Información y Comunicación en Colombia, yo también enteradita de esto, por lo que es mi campo de aplicación. Ahí también esto empieza a sufrir unas consecuencias, quien creyera ese tipo de cambios a nivel de ministerios, pero aquí el mensaje es, mire, la educación en ambientes virtuales de aprendizaje llegó para quedarse. Y lo mismo el teletrabajo. El teletrabajo, José, está regulado por el Ministerio de Trabajo en Colombia desde el año 2006. 2006. Y las personas, la mayoría de empresas no han acogido también esas recomendaciones que se les entregaron hace tantos años, 14 años, y ahora sí llegaron como, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que se trabaja en estos ambientes de teletrabajo? No. Mire, el teletrabajo no es mandar un empleado o un colaborador para la casa. El teletrabajo implica una cantidad de elementos tecnológicos, emocionales, actitudinales, de hábitos, de adaptación. Todo, y lo mismo aplica para la formación en ambientes virtuales, solo que ahorita no tuvimos ese espacio de adaptación, José. Ángela, trascendiendo un poco el tema de la educación, volvamos a lo que se nos viene ahora, a raíz de la pandemia. Volvamos a hablar específicamente de lo que como especie y como seres humanos vamos a enfrentar una vez empiece a pasar esto. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo ves tú desde tu rol de psicóloga, de especialista, que nos va a tocar cambiar a los seres humanos una vez empiece a minorar toda esta problemática? Nos hablan de que no vamos a volver por mucho tiempo a la normalidad, de que vamos a tener una normalidad diferente, de que vamos a tener que acostumbrarnos al distanciamiento social, de que vamos a tener que acostumbrarnos a una cantidad de cosas en las universidades, por ejemplo, a tener clases más reducidas por un tiempo. Todo esto mientras aparece la vacuna. ¿Qué más ves tú? ¿Cómo crees que nos podemos ir preparando ante ese nuevo mundo, ese nuevo orden que se nos viene, yo diría que en un muy corto plazo? ¿Qué ves tú que va a venir? Pues lo que a ver, y esto tiene mucho que ver con mi estilo de pensamiento actual, José, y es que yo vivo muchísimo el aquí y el ahora. O sea, yo vivo en el presente. Yo intento no anticiparme, y menos cuando hay tanta incertidumbre, porque ese anticiparme lo que va a hacer es un desgaste emocional más grande del que ya por hecho puedo tener por estar aquí y ahora. Entonces, lo que yo hago es básicamente enfocarme, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué está ocurriendo hoy? Claro, es inevitable, José, lo que tú no me preguntas, es esa proyección hacia otras esferas de vida y lo que va a pasar luego. Mire, lo que va a pasar luego depende de cada uno de nosotros. Y eso sí quiero ser muy específica. Cada uno de nosotros somos los que hemos asimilado esta situación y emocionalmente la hemos aceptado. Dependiendo de cómo lo estemos viviendo hoy, lo vamos a vivir a futuro. Y a eso me refiero con que si yo hoy tengo una estabilidad emocional que me ha permitido transitar por esas 5 etapas del duelo, pues voy a llegar a la aceptación. Y la aceptación será que, José, que si en un salón de clase, y hablando concretamente de la Universidad Sergio Arboleda, se formaban 30 personas en un ambiente de formación, bueno, así les llamamos en el SENA, en un aula, pues si se forman 15, perfecto. Esa es la aceptación. Cuando tú logras aceptar, logras saber que las cosas van a cambiar. Y esto es parte de la aceptación. Si no, es esa resistencia a eso que yo llamo nuevo, o a eso que una persona llamaría nuevo, y no está aceptando. Entonces, recomendaciones allí muy concretas. Viva aquí y ahora. 2, que depende cómo lo estés viviendo hoy, lo vas a vivir en el futuro. Y 3, que la última etapa de ese duelo que estamos viviendo se llama aceptación. Y esa aceptación implica precisamente eso, que las cosas van a cambiar, José. Esto es inevitable, las cosas van a cambiar, pero nosotros tenemos un cuerpo tan hermoso y un cerebro tan extraordinario que nos permite esa capacidad de adaptación fácilmente. Hay dos preguntas que nos están haciendo docentes, imagino, de la universidad, muy relacionadas con el impacto que va a tener en los jóvenes, muy específicamente el tema de la crisis, Ángela. Por ejemplo, el profesor Ricardo Loyo nos dice, la doctora acaba de hablar de la estabilidad emocional de los estudiantes que recae fundamentalmente en los padres. ¿Qué sugerencias nos da a los docentes, pero yo también diría a los padres, para detectar problemas emocionales de los jóvenes en estos días? Y Kaiser Alejandro también hace una observación que me llama mucho la atención. Dice, tengo casi 50 años, siento que he vivido mucho de lo que muchos jóvenes desearían.
He pasado la cuarentena muy tranquila y hasta he disfrutado algunas cosas que antes no podía. Sin embargo, los jóvenes que apenas están comenzando la vida no tienen la misma oportunidad. ¿Qué impacto va a tener en el desarrollo, sobre todo de los jóvenes, Ángela, toda esta crisis y toda esta nueva normalidad de lo que venimos hablando? Sobre todo cuando estamos en medio de dos generaciones que son hiperactivas, como son los millennials y los centennials. Bueno, y los que vienen naciendo ahora en la década del 10. Así es. Entonces voy a responder a la pregunta de Ricardo Antonio. Gracias por preguntarnos. Ricardo Antonio debe ser seguramente un gran docente que también está muy interesado en saber cómo puede hacer este acompañamiento emocional a los jóvenes. Y esta pregunta, Ricardo, tiene tanto valor porque a los docentes se les forma en la parte técnica. Si tú eres un docente de las áreas administrativas, pues tú te dedicas a esto. Pero ahorita te dicen, no, es que tú no te vas a dedicar solo a trabajar en los temas administrativos y logísticos. Tú además tienes que hacer contención emocional de tus estudiantes. Iba a decir, que yo tengo que hacer qué y eso, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, lo que él pregunta tiene muchísimo valor por eso, porque la contención emocional es el elemento central en este momento en todo proceso pedagógico. Y pregunta Ricardo que cómo se puede detectar estos problemas emocionales. Pues Ricardo, hay muchas maneras de detectarlo y tú como docente con seguridad tienes también ese olfato. Primero, ¿cómo va la participación de tus estudiantes? ¿Cómo es la participación de ellos? Independientemente de que tengan o no la cámara conectada. E insisto que eso pueden ser elementos hasta secundarios. ¿Cómo se expresa el estudiante? ¿Qué palabras dice el estudiante? ¿Cómo si tú de pronto en una clase de administración no te enfocas en los temas legales, sino que vas a hablar de, bueno, cómo se sienten hoy? Y haces un espacio de diálogo con ellos, cómo se sienten hoy, cómo están viviendo la situación hoy, cómo están en sus casas. Eso ya te va dando también a ti un diagnóstico. Y esos son los espacios que tiene que abrir todo docente para que vaya más allá de su cátedra académica, que también pueda generar espacios de diálogo y de encuentro con ellos. Y esos espacios, Ricardo y todos los demás docentes, seguramente le van a dar pistas de cómo se encuentran nuestros estudiantes, porque nosotros los docentes tenemos esa capacidad infinita de conectarnos también emocionalmente con los otros y esa empatía que nos permite también saber el otro cómo se encuentra en ese momento. ¿Qué debo hacer para saber esto? Escucharlos. Y para escucharlo, lo mejor docente es que usted determine unos espacios también de diálogo con ellos disruptivos, no en el marco de una guía de aprendizaje, no en el marco de un resultado de formación. Escúchenlos, una escucha libre. Muchachos, hoy vamos a hablar de cómo se sienten ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo la están pasando en sus familias. Mire, hacer eso no les saca de su currículo. Con seguridad les va a aportar antes mucho más porque eso es lo que les va a permitir identificar emocionalmente cómo están sus estudiantes. Ángela, nos queda, sí, el tema de cómo impacta entonces, cómo crees tú que va a impactar en los jóvenes o que podría impactar potencialmente la crisis en los jóvenes. Yo creo, pues que va a depender yo creo que va a depender mucho de la extensión de la crisis, ¿no? Yo creo que sí, pero además yo tengo plena confianza en que si alguien va a salir fortalecido de todo esto, son estas generaciones, los millennials, los centennials, porque además ellos son personas que vienen ya con este chip incorporado de la tecnología, lo que a nosotros nos ha costado un poco más de trabajo. Entonces, ellos tienen otras maneras de relacionarse, de ser sociables, ellos utilizan mucho estas tecnologías y yo creo al contrario que estas personas van a darnos cátedra a nosotros en términos de cómo van a salir ellos fortalecidos de todo esto. Ángela, nos quedan unos 10 minuticos y yo quiero invitar a la gente que sigue conectada que por supuesto nos envíe sus preguntas. He visto que hemos tenido bastantes personas conectadas en nuestro Facebook, en el Facebook de la Universidad Sergio Arboleda. Los comentarios han sido muy positivos, excelente información, súper, en general, pues comentarios bastante buenos sobre este tema y sobre tu conocimiento y experticia, Ángela. Pero en estos últimos minutos de la transmisión, yo quisiera entonces que empezáramos como a hacer conclusiones. ¿Cómo nosotros podemos aprender de una situación negativa? Esta es una situación, bueno, negativa entre comillas. Mucha gente dice que no, que es un llamado del planeta al cambio y el cambio, pues, en cierta forma puede ser positivo. Pero ¿cómo aprender de esta situación? ¿Cuál es la actitud que hay que tener frente a esta crisis para sacar lo mejor de ella? Que es la pregunta central de nuestra charla de hoy. Pues yo quisiera dejarles 4 mensajes centrales, José. 1, aceptemos la situación.
La aceptación permite que el organismo esté más relajado. Cuando nosotros no aceptamos aquello que está pasando, el organismo se resiente. Y al resentirse, esto, por supuesto, impacta directamente en todo lo que es nuestro aspecto físico. Y ahí es donde viene la enfermedad. Entonces, lo primero, aceptar. Dos, que por favor esté activa su mente. Su mente tiene que estar activa. Y cuando digo activa es estudie, lea, ejercítese, vea un video, analice alguna información. Su mente tiene que estar activa y no activa pegada de las noticias. Y ahí sí también tengo mis discrepancias, porque está bien escuchar noticias y saber cómo está el mundo en este momento, pero que ese no se convierta en la obsesión del día a día. Entonces, es lo que se llama, lo que los psicólogos llamamos mover la mente. Y mover la mente es, aprende un nuevo idioma, qué rico. Y no es que tengas que salir con un nuevo idioma después de la cuarentena, no. Cuando la gente dice, pero es que ¿por qué le ponen a la gente a hacer cosas si no quiere? Ojo, lo que estamos tratando de hacer es que las personas tengan una mente ocupada en cosas positivas para que esto no les impacte negativamente en su organismo. 3, hagan lo que le apasiona. Eso es muy necesario. Y si no sabe lo que le apasiona, descúbralo, está en su momento. Pero nada más rico que uno poder encontrar, José, ese propósito de vida y hacer esto. Te gusta cocinar, te gusta tejer, te gusta hacer caricaturas, te gusta hacer vídeos. Haz eso en ese estado de confinamiento. Y otra recomendación que me parece interesante dejarles es, hable y escuche. Des esos dos regalos, que hablar es necesario y escuchar es el mayor regalo. La escucha y el estado presente con otra persona es el mayor regalo que le podemos dar a quienes nos rodean. Entonces, si también trabajamos en estos elementos, sería muy necesario. Y les dejo pues entonces un quinto, y hagamos también actividades que nos generen bienestar. Que nos generen bienestar son actividades donde tú puedas servirle a otros, actividades de propósito de vida, donde tú puedas ayudar a otros y acompañar a otros. Mire, ahorita estamos hablando de las personas solas. Si tú identificas que hay personas solas, llámalas, conéctate con ellas, escucha con ella alguna canción, haz una actividad, ojalá, en lo posible en el día, que sea una actividad de propósito para acompañar a otros. Se llaman pequeños actos de amor. Ángela, excelente. Y al irte agradeciendo, se me acaba de venir a la cabeza también una situación que he observado y que he visto muchísimo. ¿Qué tan bueno, Ángela, y tú y yo creo que eres la persona más indicada para responder esta pregunta, es la sobreinformación? Estamos en todos los grupos de chats, vemos 3, 4, 5 veces al día noticias en las aplicaciones, en los noticieros, y todo este cúmulo de noticias que obviamente en su mayoría son negativas porque lamentablemente son a veces noticias vendedoras y que los noticieros a veces en su afán de rating y en su afán de vender pues proyectan de una manera sobredimensionada. ¿Qué tan bueno para la salud es eso? ¿Es bueno que estemos informados o sería mejor desconectarnos por completo de todos los noticieros, de todos los grupos de chats, de toda esa información que de pronto lo que nos está sobrecargando? José, es interesante estar informados. Sí, solo sí, esos datos que yo estoy adquiriendo son para la protección de mi salud. Hasta ahí llego. Que cuántas personas han fallecido, que cuántas personas están en este momento en confinamiento, que cuántas... No. Si es que es un tema que me involucra a mí y a mi salud, escúchenlo. Pero, por favor, eviten en la medida de las posibilidades participar de esas discusiones que se generan a veces en los grupos de WhatsApp o en las mismas memes que se envían o información en imágenes o pegaditos de los noticieros todos los días contabilizando. Eso emocionalmente afecta muchísimo. Puede que usted no sea consciente de eso, pero su cuerpo se está resintiendo cada vez que usted lo hace. Entonces, que sea la información básica para aquello que te permita estar bien a ti, como algunas indicaciones que entrega, por ejemplo, el gobierno. Eso es interesante. No podemos tampoco estar a espaldas de toda la información, pero no sobre información y sobre todo aquella que se convierte un poco en amarillista. Y tú ya sabes a lo que me refiero. Sí, claro, por supuesto. Ángela, una última pregunta para cerrar. El tema también de los horarios personales, pero que involucra todo este desorden, si se quiere, en que estamos incurriendo al no tener que ir en la oficina y que está impactando, por ejemplo, el tema de la hora de las comidas, de la hora en que nos vamos a dormir. Hay mucha gente que uno ve en redes sociales que comenta, no, es que ahora me estoy durmiendo a las 3 de la mañana, duermen hasta las 10, 11 de la mañana, mediodía.
¿Cómo lidiar con eso, Ángela? Con eso, con todo ese desorden que se está provocando en nuestros hábitos de vida. Precisamente con eso abríamos parte de nuestra conversación, José, y es tener estos horarios y es tener estos calendarios. Esto es muy necesario y esto es un tema absolutamente particular. Es decir, cada uno de nosotros es responsable de lo que está haciendo con su propia vida y cómo está enfrentando esta situación. Esos cambios de horario para nada favorecen el organismo. Por eso es necesario conservar en la medida de la posibilidad, yo los entiendo, los hábitos con los que veníamos. Es decir, si yo me levantaba a las 5:30 de la mañana y me acostaba a las 9:30 de la noche, procurar seguir haciendo, teniendo esos mismos hábitos, por lo menos de despertarse y de dormir, porque esto hace que el organismo tampoco se vea tan resentido. Ángela, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. De verdad que ha sido valiosísimo. Los comentarios de la gente súper positivos. Más bien yo creo que estamos abriendo la puerta a una segunda intervención tuya más adelante en estas Power Talks. Así que desde Barranquilla, un abrazo muy fuerte y un agradecimiento aún más importante, más fuerte por tu participación en esta tarde y por tu compañía en esta tarde. Y yo encantada, encantada, José, porque además sabes el cariño que te tengo. Gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, a los directivos docentes, a Linda, que está allí también en los controles. Gracias por estar aquí acompañándonos y ayudándonos también para que esto salga muy bien. Y quisiera simplemente despedirme con una frase de Viktor Frankl, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y puede que esto a ustedes les genere algún impacto. Básicamente lo que él nos dice, él es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y él escribe un libro y es el padre de la logoterapia. Él dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, entiéndase la pandemia, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Con eso simplemente quería dejarlos para decirles que esto es un tema personal. Muchísimas gracias, Ángela. Un saludo hasta St. Petersburg, en la Florida, en Estados Unidos. Mantente segura y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañaron en esta Power Talk. Muchas gracias, un saludo, nos desconectamos y hasta la próxima.